Bienvenidos aventureros y amantes de la montaña. Hoy tenemos una noticia que nos lleva al corazón de los Pirineos, una de las montañas más icónicas de Cataluña, el Pedraforca. Pero no estamos aquí para admirar su impresionante vista y su peculiar forma de oro, sino hablar sobre algo que muchos no saben, el peligro que esta montaña conlleva escalar. Jordi, con una altitud de 2.506 metros y ubicada en el Parque Natural del Cadí-Moixeró, el Pedraforca atrae cada año montañistas y excursionistas de todos los rincones. Pero, ¿sabías que esta belleza natural también tiene su lado arriesgado? Solo este año 2 personas han perdido la vida en sus rutas y los bomberos han realizado más de 30 rescates. Vamos a desglosar qué convierte el Pedraforca en un desafío tan particular y por qué no es una simple caminata para principiantes. Empecemos por lo básico, el Pedraforca. No es un simple sendero como el Montseny o Collserola, aunque es accesible y tiene varias rutas de ascenso, no se trata de una montaña para novatos. Oriol Ribalta, jefe del grupo de actuaciones especiales de los bomberos, GRAE, lo explica claramente. No es una montaña peligrosa en sí, pero no es sencilla. Se necesita respeto, técnica y sobre todo experiencia para abordar de manera segura. Y tiene razón, Jordi. Ribalta insiste en que los excursionistas que se aventuren aquí deben estar bien preparados, es decir, conocimientos técnicos y cierta habilidad física. Por ejemplo, al Coll de Verdet, uno de los tramos más frecuentados, implica un tipo de escalada bastante técnica. Ahí no puedes simplemente caminar, sino que debes trepar rocas y avanzar con pies y manos. Si no estás acostumbrado a la altura, es probable que te bloquees o sientas vértigo. Imagínate quedarte paralizado en medio de una pendiente vertical. Eso suena como una receta para el desastre, Laura. Y hablando de desastres, este año ya han habido tantas intervenciones de los bomberos en el Pedraforca como en todo el año pasado. Las cifras son alarmantes. En agosto, por ejemplo, se alcanzó un récord con 9 rescates en un solo mes, lo que preocupa a los especialistas que, al final del día, quieren evitar estas situaciones en peligro. Y otro experto que ha alzado la voz sobre este tema es Josep María Silvestre, jefe de la Seguridad de Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña, FEC. Según él, muchos accidentes se deben simplemente a la falta de preparación. Dice que, en demasiadas ocasiones, la gente viene con zapatillas deportivas, como si fueran a pasear al parque. Hay quienes vienen en fin de semana a hacer turismo de montaña y ante el primer tropezón o torcedura de tobillo ya requieren un rescate. Es increíble. Parece que algunos piensan que escalar el Pedraforca es como dar una vuelta por la ciudad, pero hay más. Silvestre menciona que mucha gente ni siquiera se preocupa por revisar la previsión meteorológica. Además, ¿quién lleva un botiquín de primeros auxilios? Y entre los que lo llevan, realmente, ¿cuántos saben cómo usarlos? De hecho, otro fenómeno que ha influido en el aumento de accidentes, según los expertos, es el boom de la escalada. Hay personas que pasan de practicar en el rocódromo al ascenso en roca sin ninguna experiencia previa, y eso también incrementa el riesgo. Es como querer correr una maratón sin haber corrido nunca. Una locura. Y aquí viene el lado irónico. Aunque hoy en día tenemos tecnologías como GPS, aplicaciones de ruta como Wikiloc, Gaia GPS, los expertos dicen que estos dispositivos son un arma de doble filo. ¿Por qué? Bueno, porque pueden dar una falsa sensación de seguridad. En el Pedraforca hay áreas sin cobertura y sin señal satelital. Es fácil perderse. Sí, y Oriol Ribalta y Josep María Silvestre coinciden en algo. Si estás planeando subir al Pedraforca, una buena idea es hablar con los guardas del refugio del Lluís Stassen, quienes conocen cada rincón de la montaña. Ellos pueden darte un buen consejo y advertirte de cualquier cambio climático inesperado. Y Ribalta añade algo muy interesante. El Pedraforca es una de esas montañas donde debes estar preparado para renunciar. Así de simple, no siempre es llegar a la cima, la meta. Si el clima cambia y te retrasas o te sientes inseguro, es mejor dar media vuelta y volver en otra ocasión. Saber retirarse a tiempo también es parte de la aventura y a veces es lo que más cuesta. Así que ya saben, si van al Pedraforca, preparación y respeto ante todo. Gracias por acompañarnos en esta charla y recuerden, la montaña estará ahí siempre para que volvamos a intentarlo.
pero lo importante es regresar sanos y salvos.